A esta hora de la noche vamos con la entrevista en vivo también con Ángel Delgado, analista político que nos acompaña aquí en el estudio de Noticias en Digital. Muy buenas noches y muchas gracias. Con tu corbata roja y yo con mi Así, polo rojo. está bien. Estamos casi coordinados. Bueno, ¿hay o no hay? Porque para muchos habría una ofensiva de Keiko Fujimori y el partido o la bancada fujimorista contra el presidente Martín Vizcarra a raíz de haber blanqueado las reuniones que tuvieron ambos. Yo no sé, en realidad me parece terrible que en el país estemos discutiendo a nivel de la clase política, los máximos representantes, por reuniones que en toda democracia son moneda corriente, son actos comunes en los cuales ni siquiera hay por qué avisar. No se anuncia pero tampoco hay por qué avisar, eso depende de cada uno, de las estrategias particulares. Esto es política. Pero tampoco negarlas, porque sí fueron negadas en su momento. Bueno, y si las niegas sabrá por qué, el problema es por qué se niega. Una cosa, tú puedes negar una reunión porque no conviene que se sepa, tú quieres ganar sorpresa, oportunidad. Este es como un partido de fútbol. ¿Tú crees que el entrenador tiene que exhibir sus tácticas ante el periodismo? ¿Tiene que decir si juega Paolo Guerrero o no? Sí, suena lógico y lo guardas hasta el final. Ese es el tema, pues la política es así. O sea, uno puede hablar. Entonces, ahora, pero hubo una parte que supuestamente pidió reserva. Hubo una parte que pidió reserva, supuestamente. Mira, yo tengo duda ahí. Entonces, ¿quién es el traidor o no? No, eso es lo que dice Vizcarra. Ajá. Pero yo tengo la impresión que a Vizcarra, que como presidente no quería aparecer al lado de los fujimoristas. Los fujimoristas no tienen ningún problema en aparecer al lado de Vizcarra. La lógica te dice de que quien no ha querido decir y quien ha mentido ha sido Vizcarra. Digo mentira, pero sin ninguna connotación moral, sí, porque yo creo que es legítimo. ¿Por qué es legítimo? Porque es legítimo finalmente reunirse. Yo otra vez, reunirse y tú no, tampoco y tú tienes. Y las reuniones además, para que sean productivas, tienen que ser discretas, tienen que ser hechas con reserva, porque si tú mañana haces de la política una transparencia, una vidriera, una pecera, la verdad es que nunca la política va a funcionar. La política funciona. Hay un autor, Humberto Bobbio, que señala que los arcanos, los misterios son fundamentales. Tú te pones de acuerdo cuando estás fuera de la cámara y después anuncias un resultado. Porque yo, frente a la cámara, digo un montón de cosas que a veces en la conversación privada las matizo y las resuelvo. Ahora, estás diciendo anuncio un resultado. Acá no se anunció ningún resultado. Acá simplemente nos hemos venido a enterar meses después de que ambos actores negaron esas reuniones, sobre todo el presidente de la República, que las negó cuando se le preguntaba si había tenido algún tipo de... No sé, porque bueno, él sabrá por qué las niega, pero si las niega primero, él no tiene por qué tener vergüenza de reunirse, eso es lo que quiero decir con toda claridad, claro. Porque las reuniones son el pan de cada día en un régimen democrático. Es pan de cada día, pero y debe reunirse con todos, pero con mayor razón. Es que parecen niños que se quitan la pelota y entonces ya no quiere hablar con el otro. Por favor, estamos hablando de política, claro, en si serio. Nosotros los ciudadanos lo que estamos demandando entonces el presidente de la República, que representa a todos los peruanos y que tiene la autoridad para reunirse con cualquiera, porque esa es parte de su tarea además, porque él tiene que concertar puntos de vista, que niegue una cosa me parece totalmente absurda. Y se expone a que la señora Fujimori justamente le diga lo contrario, y ha quedado en ridículo. Ahora, la señora Fujimori lo ha dicho en un momento bastante especial, cuando ha caído desastrosamente las encuestas, tiene 15%, bueno, está bien. Entonces no lo dice en cualquier momento, no lo dice en su mejor momento, lo dice en el peor momento. Pero al margen del tema de la encuesta... Eso es notable, pero ya está bien, pues, o sea, puede desaparecer, puede no tener un solo respaldo, pero lo que ella lo ha dicho, pone contra las cuerdas al presidente de la República innecesariamente, y eso lo dice independientemente de la aprobación que tenga. ¿Cuál sería el sentido? ¿Buscar desprestigiar a una persona que más bien está subiendo en las encuestas mientras ella está bajando? Pues no lo dice en cualquier momento. Bueno, eso es una parte otra vez de su estrategia. Ella tendrá sus razones, ¿no? Si la niega, ella dice, ¿por qué me va a negar? Yo he dicho que sí. Y hoy día salió Salaverry a decir nuevamente que no solamente se ha reunido después, sino se han reunido antes. Era vicepresidente. Con lo cual incluso... Ahí le están llamando casi traidor, con lo cual incluso... Lo que decía Vizcarra, lo que decía el presidente Kuczynski, lo que decía Cheput, lo que decía toda la gente de que el señor Vizcarra se comportaba con doblez y que decía una cosa y hacía otra, cae por los aires. Bueno, si es que es real que existieron esas reuniones, ¿no? Pero casi nadie las duda. Bueno, ¿habrán filmado? No lo sé. Imagino. Pero hoy día escuché que había audios de esas imagino que ahora como todo y además es natural que sea así. Como todo se graba, pero tú dudas de que el Vizcarra no fue consultado para saber si iba a renunciar o no, y él dijo que no iba a renunciar y que él iba a aceptar el orden constitucional establecido, y cosa que estaba bien, por cierto, y que si lo censuraban a Kuczynski, él iba a asumir la presidencia, cosa que hizo efectivamente. O sea, él no hizo lo que le pidió
Kuczynski no hizo lo que le pidió a la señora Meche Arauz de que, él tenía anunciara. su propia agenda. Tenía su propia agenda, pues entonces ¿quién es el que miente en este caso concreto? ¿Quién Ahora, es el pues, que está jugando con doblez? ¿Quién está jugando oportunistamente? Bueno, yo creo que, no lo sé, tú eres el analista. No, yo te digo lo siguiente, hablo del presidente de la República, porque los otros son lo peor que tú quieres, ya, esto es el diablo en persona, pero al diablo no le pidas que se porte bien, pues. Yo estoy hablando de Vizcarra, que es el presidente de todos los peruanos y que hoy día es casi héroe de un sector de la población. Entonces, ¿tú crees que ese es el tema? Hizo una mala estrategia cuando salió a decir que había sido un error esas reuniones? Porque tú estás diciendo de que reunirse es más bien saludable y necesario, y que él no tiene ni siquiera que estar consultándole a nadie, pero ni por al país, supuesto, ni a nadie con quién se reúne. Pero entonces no debió nunca disculparse por esas reuniones y por haber dicho él no tenía por qué disculparse, porque hay cosas, hay en la vida política de un país y en una empresa y en cualquier lugar, los directivos que toman una decisión que además va a afectar al mercado, a tu política, saben cuándo se dicen las cosas, cuándo no. Eso es elemental. En el deporte, pensemos en el fútbol. A ver, ¿qué tú crees que nuestro entrenador Gareca anuncia a la prensa, yo voy a hacer voy a atacar por la izquierda? No, entonces eso es lo que quiere saber al contrario. Tú al contrario, en el deporte, que es competitivo, y en la política, que es competitivo, y en los negocios competitivos, los actores guardan cosas, no dicen todo lo que tienen que decir para tratar de confundir al rival y aprovechar en función del juego que están desarrollando. Bueno, y la política es eso, la política es una competencia, es una especie de guerra. Entonces, y si tú a un general le pides de que descubra sus tácticas, por eso es que hay espías, hay gente que se encarga de averiguar lo que está pensando el otro. Entonces, en esta competencia, si es una competencia, ¿quién ganó? ¿La señora Fujimori o el señor Vizcarra? Yo creo que pierde el país, porque realmente estamos catalogando moralmente cuestiones que son parte del arte político y la estamos llevando hacia una suerte de desinformación y deseducación del pueblo peruano, pensando que la reunión, la conversación, el darse la mano, saludarse, intercambiar puntos de vista, concertar, son pecados, son malas acciones, son cosas perversas. Mira, eso para la religión. Pero si había un pacto de caballeros, porque en todo en la vida hay normas y hay reglas, ¿no? En todo, en todo. Entonces, pero el pacto de caballeros dejar en reserva de acuerdo, una reunión. Sí, yo entiendo eso. Porque viene una parte y la hace pública. No, yo entiendo que en un momento determinado, cuando tú estás produciendo una acción, tú guardas la reserva del caso en aras a la efectividad. Pero cuando ya pasó mucho tiempo, y el presidente está en una lógica de enfrentamiento al Congreso de la República, porque eso ha pasado a partir del 28 de julio, que él niegue la cosa cuando ya se produjo, no tiene mucho sentido. Entonces, ante esa negativa, es evidente que le responden poniendo en evidencia que no dijo la verdad. Es exactamente como aquellas personas que tienen un audio, lo niegan y después sale todo lo contrario. Y en este contexto que tú estás explicando, viene el señor Salaverry el día de hoy a decir de que él no descarta usar otra herramienta constitucional como la vacancia si es que desde el Congreso un congresista presenta un pedido así, ¿no? Que se tendría que dar trámite a eso. Entonces no son gratuitas las ¿crees que se estaría posiblemente viendo la posibilidad de gestar un posible pedido de vacancia para el señor Vizcarra? Yo no creo que haya posibilidad. La única posibilidad que exista eso es que mañana se le descubra a Vizcarra pues la comisión de un crimen, un robo. O sea, algún audio por ahí. Que en la investigación... No, audio es un indicio. Bueno, pero que la investigación que le está haciendo... Hay un fiscal que le está haciendo una investigación y que a veces cierta prensa no ha destacado mucho por sus aparentemente... habría habido irregularidades en la explotación de unos hospitales en Moquegua. Si esa investigación prospera y se verifica, yo no digo que sea cierto, la comisión de delitos, ahí sí el señor presidente estaría en problemas. ¿Y crees que de repente el señor el fiscal de la Nación podría estar de alguna manera gestando para profundizar esa investigación? Los fiscales están hechos para investigar las cosas, caiga quien caiga. Sí, pero justamente esa. Pero caiga, bueno, entonces hay algunas que no deben investigarse. No, hay yo creo que hay que investigar todas. Entonces caiga quien caiga, como dice cierta película y cierto libro. Sí, caiga quien caiga, pues. Pero para algunos estaría por eso, de repente, como parte de la estrategia del fujimorismo, justamente trabajando de la mano con el señor... Tú me has preguntado si hay causal de vacancia, yo te digo que no hay causal de vacancia. Salvo que salga una investigación, ¿no? La vacancia es una cosa muy excepcional, muy difícil. Además no creo que vayan 2 veces con lo mismo, ¿no? Yo tampoco creo que pero yo digo lo siguiente, además tendría que haber una cosa muy evidente, muy grave para que suceda eso. Bueno, si sucede será lamentable, pero no debería, pues yo quiero creer que no. Entonces yo creo que es como yo te preguntara o le preguntara a algunos amigos, quieren cerrar el Congreso.
Yo también digo, tiene que haber causales para cerrar, pues tú no puedes cerrar porque te da la gana. Mañana te levantas de la cama, molesto, fastidiado, quiero cerrar el Congreso. No, eso no lo puedes hacer, es un golpe de Estado. Si hay razones, hay un mecanismo constitucional para cerrar el Congreso, adelantar las elecciones, sí, pero eso tiene que darse 1, 2, 3 los pasos, los requisitos para que eso sea así. Claro. Pero también primero tiene que haber el deseo de alguien o de un grupo, ¿no? Tiene que haber deseos, pero los deseos en política democrática... Posiblemente el deseo existe. No, probablemente sí. En el mundo de los deseos tú no sabes lo que piensa cada uno, qué piensa Vizcarra, qué piensa el otro. Eso es meterse. Pero los demócratas, pensando lo que quieran pensar, ¿no?, tienen que ajustarse a un marco previamente establecido que se llama Constitución. Ahí están las reglas de juego. O sea, si tú quieres jugar fútbol, ¿ya?, no puedes usar las manos como si fuera básquetbol y no puedes usar los golpes como si fuera box. Eso es lo que hay que entender. Pueden pensar lo que les dé la gana, pueden querer destrozar, pueden querer verlo muerto al otro, pero que sea su pensamiento, no pasa nada. El día que le meten un mazazo en la cabeza al otro y lo lesionan, ahí sí incurren en un delito. Mientras no pase eso, en fin, cada uno es dueño de sus pensamientos, de sus actos, y ahí nomás. Ahora, el tema está que no lo hagan, que no les terroricen, no lo lleven a la acción, y entonces para eso existe la democracia y la Constitución, para refrenar las ambiciones y los intereses de cada uno. Los seres humanos, yo no soy de los que creo que son buenos, al contrario, son malos, pero felizmente la civilización y las leyes y el derecho nos ha puesto pautas de conducta para que nuestra maldad se dosifique y tenga límites. Y entonces ya no nos autodestruyamos mutuamente, porque cuando eso no existe, ya pasamos a la acción. Pero tú estás hablando pues como si toda la gente, y sobre todo el Congreso, fuera gente siempre civilizada. No, al contrario, yo digo que no, yo digo que no, al contrario, estoy partiendo del supuesto contrario, que son perversos, ¿ya? Lo más que quiera, son súper perversos, pero su comportamiento tiene que ajustarse a los cánones que establece la legislación y la Constitución. ¿Crees que el referéndum ahora, en este momento, bajo esta coyuntura, está en riesgo, está en peligro? No, yo creo que el referéndum siempre estuvo. Pero ahí está, otra vez agarramos el rábano por las hojas, ponemos la carreta delante de los bueyes. ¿Por qué te digo? Porque el referéndum es un método, es un camino. ¿Qué cosa es lo fundamental? ¿Qué cosa es lo sustantivo? La reforma política. Bueno, entonces te pregunto, ¿crees que la reforma política está en peligro? Mira, el primer peligro lo ha dado Vizcarra, porque ha presentado unos documentos muy malos, y eso lo ha dicho toda la comunidad de juristas y constitucionalistas, ha deplorado normas que son contradictorias entre sí. Bueno, entonces no lo presentó. Pero ha presentado una cosa más marrachera, que va a obligar al Congreso a que lo rectifique, ojalá en un sentido positivo. Mira, la reforma, y quienes tienen capacidad de dar leyes y reformar la Constitución, no es el presidente de la República, eso hay que entenderlo bien. Bueno, no son los jueces. Él da el impulso, ¿no?, político. Toma una iniciativa, como la puede tener cualquier parlamentario. Y si yo deploro algo del Parlamento, para que veas, ¿no?, es que esa la han debido tomar ellos. Porque mira, el presidente... Pero no les ha interesado. Cuando Patricia Donaire presentó un intento de reforma, de acuerdo, la encarpetaron, la archivaron. Quizás ahí haya un error. El presidente de la República el presidente de la República es jefe de la administración del Ejecutivo y tiene que gobernar, tiene que hacer cosas a favor de la población. El Congreso, como no gobierna, lo que tiene que es establecer reglas, instituciones de largo plazo, y esa relación de funciones separadas es lo que quizás no ha funcionado bien. Creo que el presidente quiere meterse a legislar, a hablar de reformas que escapan a su control y a su competencia. ¿Crees tú que quiera meterse, en otro poder del Estado, o lo que quiere es ser el líder de una nación que pide urgentes y el Congreso de la República, yo creo que no ha estado a la altura y ha debido, antes de esto, ponerse a la altura en las reformas políticas y económicas y las reformas constitucionales que el país hubiera necesitado. Eso ha debido ser parte de una agenda propia que él ha debido desarrollar independientemente de lo que diga. No lo han hecho, y por eso es que ahora efectivamente aparece como un pechaje que yo te digo. Pero volviendo a las aguas a su nivel, hay que decir, el presidente tiene iniciativa como lo tiene cualquier parlamentario o como lo tenemos los ciudadanos cuando presentamos con un número de firmas un proyecto de ley. Claro, el tema es que no lo hizo ningún ciudadano y ningún parlamentario. Quienes van a discutir, muy bien, se saluda, y entonces
pero quienes van a elaborar las fórmulas concretas, los mecanismos, los procedimientos, los caminos de reforma, los contenidos de la reforma, son los congresistas. Van a ser el Congreso de la República y nadie más, porque ellos están legitimados para llevar adelante. Eso queda claro. Y veremos, entonces, el referéndum será... ¿Están queriendo hacerlo? Bueno, vamos a ver, vamos a verlo, porque si no lo hacen van a quedar muy mal ante el país y entonces habrá la crítica pública. Y veremos qué cosas hacen. Y veremos qué cosa es lo que se plantea. Yo creo que son los productos finales los que vamos a tener que evaluar nosotros, y digo, esto será pues en un par de meses, no más, y ahí sabremos entonces cuál es el horizonte real. Pero repito una vez más, debe quedar claras las competencias. El presidente ya cumplió su función, se ha preocupado, ha puesto su iniciativa, muy malas, mamarracheras, como digo, pero ya vale la intención de haber movido la bola. Ahora, quienes tienen que armar el partido y meter los goles... Ya la respuesta vino desde el Congreso, ¿no? ¿Qué cuál? La respuesta, obviamente, desde el de Keiko Fujimori, al decir de que el presidente ha mentido al país. No, pero eso corre... Otra cosa. No, pero bueno, aguanta. Mi punto de vista no es otra cosa. Es que no confundamos pues las cosas. El presidente puede ser mentiroso o no, ¿ya? Pero lo importante es que, independientemente de la mentira... ¿No te parece que es una respuesta como parte de lo que es de la respuesta que tiene ya el Congreso ante las reformas que está proponiendo el presidente? Un momento, el presidente y su lío que tenga con la... ¿Qué cosas habrán acordado ahí? Que lo arreglen ellos. Lo que nosotros queremos, y me has preguntado tú, es sobre la reforma política, la reforma del Poder Judicial, de la magistratura y demás. ¿No crees tú que todo va de la mano? Todo va de la mano, pero también es diferente. Las cosas, justamente, mira, tú no puedes ver las cosas donde finalmente, o sea, todo esto es un set, efectivamente, pero aquí hay luces, hay cámaras, hay otras instancias que son las que permiten justamente... Pero el partido mayoritario, que es el partido de la señora Keiko Fujimori, que es el partido más fuerte y poderoso del país, y es el que preside la mayoría de las comisiones, sobre todo la de Constitución, y obviamente su lideresa sale a decir que el presidente es un gran mentiroso y en todos los titulares sale gran mentiroso Martín Vizcarra, obviamente que tiene que ver pero perdóname, con el tema de la reforma, porque está ocurriendo en un momento donde el presidente está convocando al Congreso ahí sí yo discutir una cosa es que tú le digas mentiroso, pero veamos qué cosa va a hacer el Congreso en los próximos días, en las próximas semanas. Eso es lo que tenemos que ver. Si desprestigias y descalificas a un presidente que está liderando justamente esta propuesta de reforma el Congreso de la República puede agarrar el protagonismo, hacer ellos la reforma política que todos queremos. Pero nunca han tenido la intención. Bueno, vamos a ver. Y la tiene justo Vizcarra y ahora lo descalifican de esta pero manera. Vizcarra no puede pasar de lo que ha hecho. Ya Vizcarra cumplió su papel y le toca ahora la pelota a quienes tienen la obligación de hacer las leyes y reformar la Constitución. Lamentablemente no es el presidente de la República, claro que no sí, son los ministros. Toda la razón, eso queda claro. Entonces, escúchame, la crítica que hay que ver es qué cosas van a hacer las personas que están autorizadas, legitimadas por... ¿Qué cosa? Le han dicho que sí es mentiroso, pero ¿eso qué tiene que ver con la reforma? De repente es mentiroso, de repente el presidente es mentiroso, es Pinocho, ¿ya? Pero eso no tiene nada que ver con que salga una buena reforma. Porque, por ejemplo, yo te hago una pregunta. ¿Qué tiene que ver que sea mentiroso con la reforma? Te pido que me escuches mi pregunta. Correcto. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿por qué, por ejemplo, han descalificado permanentemente el día de hoy? Porque el señor Salaverry, el señor Galarreta, la señora Letona ha sido contundente, ha dicho que es un mentiroso el presidente, y no dicen lo mismo del señor Chávarri, que también ha mentido. Bueno, el señor Chávarri hasta donde yo... ¿Por qué se trata de mentiroso? A ver, yo hasta donde yo sé, el señor Chávarri está peor que el presidente. Él tiene una acusación constitucional que se va a ver en los próximos días. Hablo de la respuesta del fujimorismo frente al señor Vizcarra, que ahora lo llama mentiroso por todos lados, justo al que está presentando porque la propuesta están discutiendo, de reforma, porque... y ahora al señor Chávarri más bien es blindado. ¿Quién ha blindado? Absolutamente, si hay un proceso constitucional en marcha. No cuestionado desde el fujimorismo. No. Al señor Chávarri no lo están cuestionando desde el fujimorismo. Pero un momento. El señor Chávarri, peor que eso, va a ser procesado en los próximos días. El fujimorismo. Estoy hablando del comportamiento del fujimorismo. No estoy hablando de si va a ser procesado. La comisión del fujimorismo, yo nunca he escuchado que haya hecho la comisión permanente cuestionamiento frente al señor ha acordado abrirle proceso constitucional al fiscal de la Nación. La señora Fujimori en su video dice claramente que felicita el accionar del señor Chávarri, que encuentra que lo que ha hecho de juntar, lo cual es bueno, a la fiscalía, y ha resaltado sus bondades. En ningún momento ha cuestionado las mentiras. En cambio, el señor Vizcarra hoy día no han parado de llamarlo mentiroso desde la mañana hasta la noche. Bueno, se ponderará, pero mejor que eso, hay un escenario donde en los próximos días vamos a ver una suerte de pequeño juicio especial, donde el señor Chávarri va a decir su verdad, va a ser confrontado por los parlamentarios
y ahí veremos qué sucede. Claro, ese es ahí un conversaremos tema en del ese momento. Chávarri. Pero yo no estoy hablando del señor el presidente de la Chávarri, República... estoy hablando del comportamiento del fujimorismo frente al señor Vizcarra y al señor Pero Chávarri. perdón, el fujimorismo votó en el momento que le correspondió por abrirle el proceso constitucional al señor Vizcarra. Claro que votaron. Entonces, el señor, a la pregunta, ¿qué está haciendo el fujimorismo? No yo te digo, esa última parte, perdón, ¿no? el fujimorismo es el que ha permitido que al señor Chávarri se le aperture un proceso de acusación constitucional que se va a ver en los próximos días. Si los fujimoristas no hubieran votado, no lo habrían considerado, no hubiera sido motivo de esa acusación. Entonces, a la pregunta que me hace, yo te respondo con objetividad. Ellos han votado en las comisiones para que se le abra proceso de acusación constitucional al señor Chávarri, fiscal de la Nación. Al señor Vizcarra no le han abierto ningún proceso, simplemente están discutiendo si dijo la verdad. ¿Para qué Vizcarra se metió pues a decir una cosa a la otra? Sí, y están entonces diciendo bueno, ahí pregúntale, el tema de la vacancia no lo van a dejar de lado como una herramienta constitucional. No, yo creo. Ahora, el señor Vizcarra ha estado bastante enérgico hoy y bastante contundente. Desde Tacna ha dicho cosas bien interesantes, ¿no? Ha dicho, yo sabía que no iba a ser una decisión fácil, con esa decisión iba a enfrentarme a grandes intereses, me iba a enfrentar contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra políticos corruptos, jueces y fiscales, pero eso es lo que reclama el pueblo peruano. Ha dicho, vamos a combatir la corrupción, ya basta de la corrupción, eliminemos a los corruptos. Y ha dicho también, desde Tacna, no me van a doblegar, continuaremos en el rumbo que hemos trazado el 28 de julio, hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán con el pueblo del Perú que se ha decidido a combatir la corrupción. O sea, nada, no ha respondido con... Sí, bueno, está bien, pero ¿no? Yo suscribo lo que ha dicho el presidente de la República, todos estamos de acuerdo que hay que combatir la corrupción. El problema está que esa lucha tiene que ser realizada por un conjunto de actores políticos y entonces para que salga hay que garantizar un clima de que eso se busca así. Yo no sé si levantando banderas, haciendo discursos, sustituyen las acciones. Y yo conversábamos hace unos instantes sobre que se gobierna o se plantea. Yo creo que hay que hacer todas las cosas juntos, por supuesto que sí, pero lo que no debería pasar en ningún caso, y a mí me parece que podría estar pasando, es que la incapacidad presidencial, y ahí hablo del gabinete y de los ministros y de la gente que está al frente de las tareas, que tiene muy poca capacidad gubernativa, al margen del presidente y sus intenciones, parece ser de que se esconden en el discurso general, en las reformas, en los cambios, y no están haciendo lo que deberían hacer y para los cuales se les paga y por cuales han sido elegidos. Es administrar la cosa pública el día a día y resolver los problemas de inseguridad, los problemas de incremento de la anemia infantil, de la pobreza que se generaliza. Pero yo creo que, como tú dices, pueden ir por causas pero separadas, deben ir, ¿no? No deben ir. No, pero por otra. supuesto, yo estoy en contra, o sea, aquí no hay que ser maniqueo, no es blanco-negro, por favor, es todo junto, pero tampoco me escondas tu incapacidad, tu negligencia, tu no hacer de las cosas que tienes con un gran discurso. Si estamos en eso de acuerdo, que eso es lo que está haciendo el presidente. Podría ser. Por lo menos yo siento que hay muchos sectores de gobierno, muchos ministerios que están totalmente a garete y que eso de eso hay que preocuparse, porque finalmente hay que mejorar la calidad de vida de los peruanos, hay que poner un freno a que esta desactivación de la economía lleve más gente a la pobreza y que los niños tengan hoy día más anemia que la que tenían antes. Ese tipo de cosas no pueden suceder. Y como tú dices, no pueden suceder, esconder detrás de grandes discursos. Y el presidente debería buscar legitimarse, antes que en los discursos, en la solución de estas cosas. Y también, si el presidente hace estas cosas, va a ganarse el aplauso de todos los peruanos y todos le vamos a estar muy agradecidos. Y tampoco hay que esconder entre solucionar estas cosas que tú dices, las cosas que son realmente también importantes, como es, ¿no?, la señora Fujimori en su discurso, en su mensaje, en su video que filmó, donde dijo 3 veces que había friaje en Puno, lo cual es bastante raro, ¿no? Porque en Puno no hay friaje, hay heladas. Lo dijo 3 veces. Pues no sé yo, es un tema técnico. No es técnico. No, está bien, no discuto, no voy a discutir eso, no. Ella dijo que o sea, que el presidente debería ocuparse de simplemente combatir la anemia y
¿cómo se llama? El tema de la reconstrucción. Tiene con cambios, que ¿no? hacerlo. Pero pues. que lo otro no era importante. No, o sea, yo no he escuchado esa segunda parte. ¿Eh? No. Tiene Dijo que hacerlo, pues. dijo, Oye, perdóname, cuando Hemos llegado un al ciudadano le plantea al presidente lo que tiene que hacer, el presidente no tiene por qué ofenderse. Es así. Sí, lo que pasa es que pareciera como que en el fujimorismo no se pudieran hacer las dos cosas a la No, vez. Reformas y atender las cosas del día a día. Es un error, pues, Se puede. es un grave error, yo creo que hacer. sí. No solamente dos, sino 3 cosas, 4 cosas. 3, 4, 10. Pero tienes que hacerlas, pero no dejes de hacer lo que tienes que hacer y no te ocultes en el discurso y en la gran reforma para no hacer las cosas de atender el bienestar de la población. Eso es lo que no se puede hacer. Okay. Porque ahí sí entonces la reforma queda en el aire hueca, sin piso, y porque se deja pues un vacío en la realidad. Ese es el tema de fondo, nada más. Si caminan todos juntos, enhorabuena, ojalá que así sea. Ojalá. Ojalá Gracias, que así Ángel. sea. Ya, listo, muy bien. Cuídate mucho. Muchas gracias por habernos acompañado.